estamos con usted y estamos hablando de testamento con el doctor Rogelio Chagoya Romero, notario número 107 del Estado. Ya vimos quiénes pueden testar, quiénes pueden heredar y qué se puede heredar. Ahora, doctor, ¿puede decirnos en el testamento, dentro del testamento, se pueden poner algunas condiciones y nos podría dar algunos ejemplos y darnos experiencia que tiene usted? Claro, obviamente no vamos a decir el nombre, pero ¿qué se puede poner? Hay veces que puede haber condiciones muy especiales. Entonces, ¿se puede dar? ¿Se pueden poner condiciones? Efectivamente, el testamento como acto de voluntad puede contener una serie de condiciones y cargas en favor, a costa de la masa hereditaria, de los herederos o de los legatarios. Esa puede consistir en un hacer, en un no hacer o una abstención. La única limitación para las condiciones es que no atenten en contra de la moral, el orden público o vayan en contra de la ley. Hay una ilimitada gama de condiciones que pueden ponerse. Las más frecuentes son las que se dan, por ejemplo, en la creación del usufructo. A determinada persona se le deja la propiedad, llamada nuda propiedad de una cosa, y el disfrute de esta a un tercero, al que se le denomina usufructuario, y que puede ser temporal o vitalicio. Hay condiciones de dar en la que se establece, bueno, a Pedro le dejo una casa con la condición de que a su hermana Juana le dé un automóvil. Es decir, la proporción debe ser mayor de lo que va a recibir a lo que a su vez va a dar para que efectivamente sea realizable. Si no, pues va a rechazar el legado, ¿no? Si claro, va a dar más de lo que va a recibir, pues no lo acepto, ¿no? Claro. Estas condiciones entonces deben cumplirse como requisito para poder ser o tener la opción a recibir la herencia o el legado de que se trate. La única restricción que establece la ley y que no puede establecerse como condición es la de tomar estado. Es decir, designo a Juan mi heredero con tal de que se case con Luisa, o dejo a Luisa mi herencia con tal de que se divorcie de su marido. Ni quitar ni tomar estado es admisible en el testamento como condición. Sí, entonces, suponiendo un ejemplo, yo me muero y pongo en mi testamento que nunca se case mi marido, ¿no es válido? No, automáticamente es nula la cláusula. Por más ganas que tenga uno de hacer. No, sí, pero así es entonces, así ¿no? Así es. No, o que permanezca soltero toda la vida. Sí, no puede obligarse a tomar o dejar de tomar estado. Claro, ¿no? perfecto. Y esto es porque antiguamente, sobre todo durante la Edad Media, y encontramos la legislación española en las 7 partidas, en las leyes de Toro, que se permitía el hecho de tomar estado para la fusión de los feudos o de los reinos. El ejemplo más claro fue el de la reina Isabel y Fernando, que unen el reino de Castilla y el de Aragón, y viene el crecimiento de España, que permitió, entre otras cosas, la colonización de América. Pero era por razones de carácter político. Esto ha quedado desechado porque se violentaba la voluntad de los contrayentes. No podemos ir en contra de la libre voluntad en el matrimonio. El matrimonio es un acto de voluntad libre y espontánea y no se puede establecer condición alguna para que sea realizado. Por eso es que en el testamento se prohíbe categóricamente cualquier condición que tenga como obligación o como consecuencia el tomar estado o dejar de hacerlo. Pero sí se puede hacer cuando dice uno, mientras esté soltero, así recibirá usufructuará la casa, o sea, tendrá el usufructo de la casa. Ahí no se está imponiendo ningún... No, porque no se le obliga a tomar estado. Exacto. Puede acrecentar el patrimonio o la porción hereditaria si llega a tener estado por razones lógicas. Si tiene hijos, bueno, va a tener la necesidad de tener mayor recursos. Si tiene esposa o esposo, igualmente. Pero no que sea obligación el que tenga que hacerlo para ser partícipe de la herencia. Claro, perfecto. Entonces sí, también sería como para cuando mientras estés viudo, tendrá el usufructo. Es la misma situación. Exactamente. Pero no hay esa... ¿Qué diferencia hay, verdad? Entre poner estado o imponer estado a que él ya está en ese estado y nada más lo va a permanecer. No se le está afectando nada. No y tiene su libertad para decidir casarse y decir, bueno, pues ya no, ¿verdad? Entonces ese es el
meollo esta cuestión, que eso es muy importante para que se sepa, ¿no? Porque hay muchos, Sí. como en las novelas que vemos, ¿no? Que no Sí. se case, o que se debe casar, o que tenga un hijo. Pues caray, O que ¿no? se case con su prima. O que se case con su prima, ¿no? Entonces, efectivamente. Y doctor, ¿qué requisitos se necesita para hacer un testamento como así más particulares, como cuando llegan a usted, qué es lo que llevan, qué hacen, en fin? Es muy sencillo. Para poder hacer el testamento basta, primero, tener ganas de hacerlo, que es lo esencial, ¿no? A voluntad, ¿no? La voluntad, que sea libre, espontánea. Y al llegar ante el notario tendrá que identificarse el testador, proporcionar datos que son esenciales en el contenido del testamento, como son su nombre, apellido, domicilio, si es soltero o casado, el nombre de su cónyuge en caso de ser casado, el nombre de sus progenitores, para cerciorarnos de que efectivamente al momento de hacerse la traslación de dominio pueda establecerse el entronque y se le facilita al heredero o al legatario el poder acreditarlo. Actualmente las actas de nacimiento ya no reportan todos los datos que se dan en el acta original. No notan los nombres de los abuelos, por ejemplo. Ya, cierto. No notan el domicilio donde se verificó el alumbramiento. Entonces, para tener la seguridad de esos datos y anotarlos en el testamento, se le solicitan de viva voz para que nos los proporcione el propio testador. Y debe hacerse acompañar de testigos. 3 testigos que, además de identificarse, sean mayores de edad y aptos para testificar. ¿Quiénes son aptos para testificar? Los que saben leer, escribir y que tengan la posibilidad de identificarse plenamente, para que conozcan al testador y puedan el notario a través de ellos cerciorarse de que se trata de la misma persona, independientemente de la identificación que lleve, para que se le dé la seguridad absoluta al testamento de que no hay ningún elemento que pueda anularlo o causar un problema posterior. Claro, entonces, esa es la cuestión, son los únicos requisitos. Deben acompañar, por decir, si deja 10, 15, 3, 4 propiedades, debe acompañar sus copias de escrituras o algún documento que avale eso. Dependiendo. Si hay cláusulas de universalidad, es decir, si transmite la herencia en forma universal, se refiere a todo el patrimonio. Normalmente yo he notado que la mayoría de las personas que testan dicen, bueno, dejo a mi esposa todos mis bienes, exceptuando estos. A mi hijo le dejo la casa de un mortal, a mi hija su automóvil, etcétera, en forma de legados. Pero para que no haya nada que se olvide, basta decir que en forma universal hay 1, 2 o 3 o todos como herederos, para que todos los bienes puedan repartirse y no haya la necesidad de abrir un juicio por separado por los bienes que no se hayan relacionado en el testamento. Exacto. Entonces eso es muy importante porque se puede hacer, por decir, en forma no tan particularizada, por decir, vengo a hacer mi testamento y quiero dejar todos mis bienes, derechos y propiedades y futuras, presentes y futuras, ¿no?, a mi esposo y a mis hijos. Claro. Así de sencillo, ¿no? Claro, así es. De esa manera están protegidos, de esa manera en su momento pues sigue uno produciendo, sigue uno adquiriendo, ya Así cuando es. uno fallezca, entonces ¿qué va a pasar? Pues viene entonces la repartición Así a es. través que se lea el testamento, y entonces nada más se va a hacer me imagino, el inventario y avalúo de lo que hay para que se pueda repartir. Así. Entonces, eso es la ventaja del Es la testamento. ventaja. En los legados sí es aconsejable anotar los datos. Ujú. Para identificar, ¿no? Para identificarlo. A mi hija Juana le dejo la casa número 5 de la avenida Hidalgo de esa ciudad, la cual adquirí en escritura número tal de tal fecha, volumen tal, ante tal notario, y se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad bajo tal partida. Es una forma de identificarlo perfectamente bien. ¿Por qué? Porque si bien puede tener el título de propiedad, acompañarlo después, para la realización de los inventarios o avalúos, la ley establece que pueden ser en memorias extrajudiciales, es decir, no es acompañar en ese momento los títulos de propiedad, basta enumerarlos y mencionarlos, pero ya está ahí la descripción, ya tenemos el dato de su origen, el tracto sucesivo que se da con el registro público, etcétera. Y eso también le va a dar mayor seguridad al testador y a los herederos o legatarios en cuanto a la transmisión de la masa hereditaria. Entonces, de esa manera. Y también se puede heredar dinero en efectivo. Sí, naturalmente.
incluso particularizarlo, Sí, sí. las cuentas bancarias, Pensiones periódicas, acciones, cuentas bancarias, ¿no? todo, Que esos- absolutamente. Hay gente sí. que tiene un gran patrimonio. Y me imagino que han de ser de esos testamentos. He visto yo algunos cuando era juez familiar, pues grandes testamentos, Sí, sí, donde sí. era pues un sinfín, 15, 20, 25 hasta más, Así y en es. diferentes lugares, ¿no? Tenían en Canadá, tienen en Estados Unidos, en México, en Acapulco, en Oaxaca, en fin, y eran hojas y hojas y determinados a lo que deben, a los que van a heredar, y también, como decías, muy bien definidos para que no hubiese alguna confusión. Así es. Hasta los nombres. Hay unos que veía yo que hasta la nieta, que sí ya había nacido, porque también tenemos que cuando no están concebidos no se puede testar a alguien que no existe. Así es, ¿no? Porque Sí, no ha nacido. se exige el principio de viabilidad. Exacto. Es viable el individuo Concebido y que sea viable. Después de desprenderse totalmente del vientre materno, vive 24 horas o es presentado antes vivo ante el oficial de registro civil. Exacto, perfecto. Sí, 24 horas y es viable. Ah, muy bien. Pues doctor, nuevamente vamos a un corte. Hacemos una pausa y regresamos con usted. No se vaya. Gracias.